Me llaman unicitario, te voy a decir por qué. No lo soy por tradición ni por costumbre, sino por revelación. Creo en un solo Dios manifestado en carne, porque esa es la esencia de toda la Escritura, la revelación progresiva del Dios invisible que decidió darse a conocer a todos los hombres. Desde los principios hasta la revelación, los anunciamientos proféticos hablaron directa e indirectamente de esta gran manifestación, la revelación progresiva de Dios en Cristo. Más de 40 escritores proféticos en un lapso de 1500 años escribieron 66 libros inspirados en 3 idiomas distintos, hebreos, arameo y griego. Todos coinciden en un solo propósito, revelar a Jesús. El Dios eterno tomó forma humana, no es un segundo Dios, no es una pequeña criatura divina, Él es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 no admite discusión, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Era necesario la manifestación de Dios en carne porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, sin derramamiento de sangre no hay redención. Todo intento de los 613 mandamientos de la ley mosaica fracasó. Por eso Dios mismo se vistió de humanidad. Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Él mismo vendrá y os salvará. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No era otro, no era un pequeño Dios, no era una parte de la divinidad, era Dios mismo, que en su presencia, conocimiento anticipado de todas las cosas, planeó el misterio de la redención antes que existiera el tiempo. El primer hombre llamado Adán fue vencido por Satanás en el huerto del Edén, pero el segundo Adán, que es Cristo Jesús, venció a Satanás en la cruz del Calvario. 1 Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postero Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Y aunque fue crucificado como hombre, resucitó como Dios, indefectiblemente Él es Dios, porque ninguna religión en el mundo puede decir que su líder ha vencido la muerte. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Zoroastro, ni ningún sabio de la antigua Grecia puede reclamar lo que Jesús cumplió. Él venció la tumba, Él resucitó al tercer día. Apocalipsis 1:18, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La palabra doxa, traducida como gloria, proviene de la raíz hebrea kabod, que significa peso, esplendor, sustancia, manifestación visible de lo invisible. Cuando hablamos de la gloria de Dios, decimos que es la manifestación del Dios invisible. Por eso Juan declara, y vimos su gloria. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué me llaman unicitario? La unicidad no es un dogma humano, es la esencia del evangelio eterno. Antes que el tiempo existiera, Dios había decretado un plan de redención. La historia no improvisó a Cristo, Cristo escribió la historia. Jesús trascendió el tiempo, las culturas y las religiones. Ha trascendido los idiomas, los siglos, los imperios y las fronteras. La historia muestra que ha sido prohibido hablar de Jesús, que sus fieles seguidores han sido víctimas de toda clase de persecuciones. Pero el evangelio no puede ser encarcelado. Ni los emperadores, ni los sistemas, ni las naciones, ni las ideologías han podido detenerlo. En Jerusalén, incluso en el Domo de la Roca, los arqueólogos han hallado vestigios del nombre de Jesús en inscripciones cristianas previas al surgimiento del Islam. Y la arqueología, la historia y la fe coinciden de que Jesús existió, murió y resucitó. El historiador judío Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 3, párrafo 3, escribió esto. Para este tiempo pareció Jesús un hombre sabio, si es lícito llamarlo un hombre, porque fue hacedor de grandes maravillas, maestro de los hombres que reciben con gusto la verdad, atrajo a muchos judíos y a muchos griegos, era el Cristo. Y cuando Pilato, en instancia de nuestros principales, lo condenó a la cruz, aquellos que lo amaban al principio no cesaron de hacerlo, porque se les apareció vivo al tercer día, como lo habían predicho sus profetas. Mientras los ateos cuestionan el evangelio de Jesús, aceptan sin dudar los escritos de Aristóteles, de quien solo existen 3 fuentes aisladas, escritas 2 siglos después de su muerte. Sin embargo, del evangelio de Jesús existen más de 24,000 manuscritos antiguos en griego, en copto, en siriaco, en latín, en cientos de dialectos y lenguajes de Asia Menor, además de textos árabes y romanos que mencionan que Jesús existió. El evangelio de Jesús no es un mito, es la historia viva, confirmada, sellada con sangre y sostenida por la eternidad. ¿Por qué me llaman unicitario? Jesús no es un profeta
Él es la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente todo el peroma de Dios. 1 Corintios 10:4, Jesús es la roca. Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. Juan 11:25, la resurrección y la vida. Juan 10:11, el buen pastor. Juan 10:9, Él es la puerta. Juan 8:12, Él es la luz del mundo. Juan 6:35, es el pan de vida. Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 1:8, es alfa y omega. Isaías 9:6, es príncipe de paz, es Dios fuerte y Padre eterno. Mateos 1:23, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Apocalipsis 19:16, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Hebreos 12:2, es el autor y consumador de la fe. Apocalipsis 5:12, Él es el Cordero que venció. Juan 1:14, el Verbo hecho carne. Cada nombre es una revelación, cada título es una llave que abre el misterio de la piedad. Todo converge en una verdad eterna. Jesús es Dios. ¿Por qué soy unicitario? Porque creo en un solo Dios que se reveló como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu vivificante en el tiempo de la regeneración. El mismo Dios, el mismo Espíritu, una sola esencia, una sola gloria, un solo nombre, Jesucristo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.